Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado de Sonora, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado en el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política Local y en el artículo 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta soberanía con el propósito de someter a su consideración la siguiente iniciativa de ley que crea la Comisión para la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Presidente, para solicitarle el uso de las pantallas. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Adelante. Un poquito para entender el tema, necesitamos hacer un poquito de historia. En el año 2008 fue aprobada una reforma en la Constitución Federal que modificaba el sistema de justicia que se venía utilizando, que era un modelo inquisitivo, a un modelo acusatorio oral. Y es importante porque a partir de este 2008, que fue aprobado, se le dieron 8 años a los estados para homologar el sistema, es decir, para implementar al interior de cada uno de los estados con ciertas libertades el sistema judicial penal. En el 2015 se incorporó, digamos, del 2008 se le dieron 8 años, pero en diciembre del 2015 el Congreso del Estado aprobó un decreto que lo que hacía era integrar, ¿no?, incorporar al régimen jurídico estatal el modelo del sistema procesal penal acusatorio, es decir, ya era oficialmente el modelo. Lo anterior simplemente estaba por transitorios, pero realmente hasta el 2015 fue incorporado, aunque la ley daba espacios hasta el año 2016. Actualmente podemos referenciar que el sistema ya es utilizado en todo el Estado, en los 8 distritos judiciales que existen y en todos los delitos. Los transitorios que implicaban del 2015 para acá, es decir, iban entrando por delitos, un catálogo de delitos entró primero y así progresivamente, al igual que por los distritos judiciales. Aquí es muy importante considerar e irnos un poquito para atrás en la historia. En el año 2016, Sonora ocupaba el lugar número 7 de 32 estados en la implementación, es decir, estábamos en un nivel muy aceptable en temas del avance de implementación, que implica temas de capacitación, infraestructura y ciertas modificaciones legislativas que se tenían que hacer. Pero, lamentablemente, también hay que precisar que actualmente ya no es así. Algo pasó del año 2016 al año 2018, que son los últimos datos disponibles, que el Estado, ya no en la implementación, sino en la consolidación, que digamos que es el siguiente paso, actualmente ocupa el lugar número 28 de 32. Eso implica, pues, 21 lugares que caímos, es decir, de ser de los primeros, ahora somos de los últimos. Y eso implica en una métrica de 241 sobre 1000 puntos, que estamos todavía muy distantes de alcanzar los primeros lugares. Entonces, en 2 años pasó algo que no, y digo, abro 2 escenarios. El primer escenario es que no hicimos 2 cosas y otro es que los demás estados la hicieron con mayor celeridad que nosotros. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, pues es lamentable ocupar estos lugares, sobre todo en el tema del sistema de justicia penal. ¿Y de dónde sale esta información? Sale de México Evalúa, que es una asociación civil reconocida que emitió un documento que se llama Hallazgos 2018, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, donde implica este ranking que ayuda un poquito a catalogar cómo van avanzando y monitorear cómo van cada uno de los estados. Si bien es cierto, y hay que aclararlo, que con la implementación del sistema de justicia penal oral acusatorio, sí hubo mejoras, es decir, los juicios son más rápidos, la presencia implícita del juez, que hay un juez de control, es decir, hubo grandes avances respecto a cómo funcionaba antes de la implementación de este sistema de justicia, mas sin embargo no podemos estar conformes porque, digamos, se hizo la transformación con ciertos parámetros y no estamos cumpliendo con esos parámetros. Si bien sí se avanzó, no se avanzó a la velocidad requerida o pensada en un origen.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema sencillamente es impunidad. Esa es la palabra a la cual nos debemos de referir como uno de los principales cánceres de nuestro país y de nuestro Estado. La impunidad implica desde el delito de corrupción más grande que se puedan imaginar hasta el robo en una casa en la colonia más humilde de Sonora. Es decir, la impunidad implica ya ni siquiera solamente al poderoso, porque antes se implicaba, no, es que al poderoso, al político poderoso, al empresario no le pasa nada, se va impune. No, ahorita la impunidad va para cualquier delincuente. Y eso es de suma peligrosidad y vamos a ir avanzando y desglosando por qué. Lo primero es que aclarar, Sonora ¿cómo está? Sonora está catalogado como un estado con impunidad alta, ¿sí? Si bien debemos de considerar que la mayoría de los estados entran en parámetros de impunidad alto, ¿no? Prácticamente Sonora es el sexto menos peor, pero todos están muy mal. El catálogo o lo que debe preocuparnos es que del 2006 al 2018 hubo un retroceso en el tema de impunidad. En el 2016 estábamos con un 58.41 en esta métrica que nos ubicaba en los estándares en una impunidad media. En los últimos 2 años hubo un retroceso, ahora con 62.51 ya entramos en la categoría de impunidad alta. Entonces, es decir, debes dar pasos para enfrente, estamos dando pasos para atrás. Y es lo preocupante, pues al ciudadano le preocupa que alguien se pueda meter a su casa y pues que no le pase nada. Y es finalmente lo que termina sucediendo. ¿Y cuál es el tema más preocupante? El tema más preocupante es la cifra negra. La cifra negra es, digamos, la forma de decirle a todos aquellos delitos que no son denunciados, que el ciudadano no ve y los denuncia. Entonces, implica, pues, un impacto muy grande saber que solamente 7 de cada 100 delitos son denunciados. Y si nos vamos un poquito a los 7, de los 7 que pasa con ellos, pues vemos que la estadística no es nada prometedora, pero la preocupación es por qué. De cada 100 delitos, solamente 7 terminan siendo denunciados. Y eso es muy preocupante porque aquí saqué unos datos que me parecen muy importantes, donde dice que los delitos no se denuncian por diferentes razones. El 72% no denuncia el delito por desconfianza, el 72%. Es decir, desconfía en la autoridad, en el Ministerio Público que lo atenderá. Y de los 76%, 72% que denuncian, el 76% opina muy mal del Ministerio Público. El 56% no le llama a la policía por desconfianza. Entonces son 2 momentos. El primero es, fui víctima de un delito y ni siquiera levanto el teléfono porque desconfío de la policía, que si va a llegar a mi casa, que si va a dar seguimiento, ¿para qué? Y si ya lo hice y llegó el policía, tengo que ir al Ministerio Público y desconfío del Ministerio Público. Entonces, es muy preocupante. ¿Y cuál es lo más preocupante también? Que cuando tú extrapolas la cifra de las denuncias a los parámetros que han hecho, por ejemplo, en el caso del semáforo delictivo a nivel nacional, es que, por ejemplo, por cada caso de extorsión denunciado, existen 6 extorsiones que no son denunciadas. En el caso, por una violación, de 4 a 5 violaciones. Por un secuestro, de 3 a 4 secuestros. Por un delito de lesión, de 2 a 3 lesiones. Por un delito de robo a casa, de 2 a 3 robos a casa. De un robo a negocio, de 2 a 3 robos a negocio. Y así progresivamente. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo preocupante? Es decir, cuando nosotros vemos que el aumento de los delitos en robo en casa de habitación estamos viendo, de por sí están aumentando, súbele el tema de la cifra negra, que al final de cuentas el hecho de que no se atreve el ciudadano a denunciar es un fracaso del Estado. Ahora, prácticamente en este índice global de impunidad, lo que dicen en resumen es que Sonora prácticamente, y son palabras de este índice, este documento que hace la Universidad de Puebla, prácticamente no tiene sistema de justicia penal. Y eso es muy preocupante porque si bien pues, hay juzgados, hay ministerios públicos, en el fondo, en lo estructural, ellos lo que dicen, no, prácticamente no tienen sistema de justicia penal. Y esa preocupación, digamos, ¿de dónde viene o cómo la podemos traducir en datos? Sonora debería contar con 16 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes. 16. Más, sin embargo,
Sonora cuenta con 3.31 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes. Apenas llegamos al 20% de lo que deberíamos tener. Eso implica, pues imagínense, la calidad que podemos esperar de nuestros jueces cuando tienen atorados, la cantidad de expedientes que tienen, pues por obviamente el déficit que tenemos en jueces y magistrados. Sonora debería contar con 5.5 agencias de Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Sonora tiene 2.34. Apenas llegamos al 42% de lo que queríamos de tener. Entonces, otra vez, es un problema sumamente grave, que aquí hay que aclarar que ocupamos uno de los peores lugares, el 9º de 32 estados. No tenemos ministerios públicos, pero también algo que es preocupante es que la media nacional de 31 personas trabajando por ministerio público y Sonora apenas alcanza el 16%. Es decir, tienes pocos ministerios públicos, pero además tienes un déficit de trabajadores al interior del ministerio público. Entonces, digamos, es de sospechar lo difícil que debe ser para una persona que va y denuncia. Es decir, el Ministerio Público a lo mejor tiene que ser muy rápido al atender, prácticamente a lo mejor no cumple con su trabajo por la saturación que tienen los mismos ministerios públicos. Pero también esto se traspola a el tema de seguridad. El sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia penal no solamente involucra el juzgado ni el Ministerio Público, también se extrapola con el tema de las policías, que son en la cuenta los primeros respondientes, son los que inician las cadenas de custodia, de las evidencias, entre otras cosas. Entonces, es importante considerar que también incluye el nuevo sistema a las policías y sobre todo su capacitación. La media nacional es de 180 elementos destinados a funciones de seguridad pública por cada 100,000 habitantes. Sonora tiene 28. Imagínense el drama que implica. Lo que ven en grisecito es lo que no tenemos. Entonces, ese es un reto enorme. No podemos brindar seguridad pública mientras este sea el escenario de Sonora. Implica el 15%. El 15% son un 100 solamente de seguridad pública. ¿Y qué pasa? Obviamente Sonora ocupa el lugar número 2 con menos policías, ¿no? Con menos personal encargado de seguridad pública. Y si nos vamos a otras fuentes, como es el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está este contraste. Sonora tiene 0.4 policías por cada 1,000 habitantes y ya son policías directamente que están en las calles, no personal de seguridad pública, policías. La ONU da el estándar de 2.8 por cada 1,000 habitantes. Entonces, empezamos a ver unos diferenciales sumamente enormes que compaginan con los mismos déficits, 14, 15%, que es lo que cumplimos. Entonces, escuchaba yo al presidente de la República en su gira anterior decir que teníamos un déficit de 40. No es un déficit de 40, a lo mejor el déficit ya es para 40%, es lo mínimo, digamos lo urgente, pero el déficit es mucho mayor. Y otra vez, si no tienes policías, no tienes ministerios públicos, no tienes jueces, pues prácticamente es casi imposible pensar que existirá justicia en nuestro estado. Y todavía me voy a un escenario peor. ¿Cómo está ese 0.4% que tenemos? El 22% no cuenta con evaluación de control y confianza aprobado. Hemos visto a varios ayuntamientos batallar con ese tema, no se les puede correr porque necesitan un dinero para la indemnización conforme a ley, pero esta es la realidad. Del 0.4, el 22% no cuenta con evaluación. El 56% sin evaluación aprobatoria en competencias policiales. Se divide en varios términos la evaluación. El 62% sin evaluación aprobatoria del desempeño. Y el 19% de los policías en Sonora reprobados. Entonces, esto implica que tenemos todavía pocos policías y ellos no han cumplido con los parámetros mínimos de confianza que están estandarizados para poderse mantener en labores de seguridad pública. Ahora hay que decir que Sonora se colocó como el segundo estado peor evaluado en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Esto con datos actuales. Del séptimo ya nos fuimos al segundo peor. Y esto lo hace la Secretaría de Gobierno con el Sistema Nacional, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. ¿Y qué implica o qué pasó?
En tecnología, información y comunicación estamos en 7.2 y la media nacional de 7.4. Digamos que es donde menos brecha tenemos, pero donde empezamos a ver que se despunta la brecha es en el 7.4 de capacitación respecto al 9.1 de la media nacional y el 5.9 en infraestructura contra el 8.1 del estándar nacional y de organización interna de 6.7 a 8.2. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que los números no nos están cuadrando, los números ya es un fracaso de entrada. Y si bien el Estado, el Congreso del Estado y el Poder Judicial han hecho labor para avanzar, lo hicieron en mayo pasado, se publicó en el Boletín Oficial un acuerdo porque el Estado de Sonora, a través de sus tres poderes, la Fiscalía General de Justicia, se diera el acuerdo entre los tres poderes de la Unión, es decir, lo mínimo que nos están pidiendo a nivel federal, crear una mesa y empezar con este tema, porque debemos de recordar que al terminarse la implementación se quedó como pendiente el proceso y este fue el proceso que se eligió. Los resultados no están ahí, no está funcionando, está entrando un poquito a ser lo básico, a tener una mesa ahí de trabajo que va a avanzar lento. Y eso es muy preocupante porque al fin de cuentas sabemos que no es funcional. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y cuando digo qué podemos hacer, hay que referenciarnos a un caso que les vengo a presentar, que es el caso Querétaro. El caso Querétaro, que eligió un modelo de justicia al cual le puso Cosmos, fue el nombre que decidió ponerle, es un referente a nivel nacional por su sistema de información único y su coordinación interinstitucional. ¿Y por qué es relevante este tema? Lo primero que hay que decir es que ellos propusieron decir, vamos por una reingeniería en la organización de sistemas de seguridad y justicia, mediante un trabajo transversal e interdisciplinario. Fue su objetivo, fue su target. Y dijeron, vamos por esto, una reingeniería. Y no se conformaron con las normas básicas o lo que ya nos pedían a nivel federal, fueron más allá. ¿Y qué resultados tuvieron? Que hoy Querétaro es el estado, con los estándares que vieron, las calificaciones que vieron hace un momento, ha sido la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema. Y esto no es de hace mucho tiempo, o sea, no estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando que este sistema Cosmos fue implementado en Querétaro a partir del año 2016, hace solamente 3 años. Y de 3 años para acá se pusieron metas de 5 años, se dijeron, del 2016 nosotros vamos a estar en el 2021 en esta posición. Y han avanzado con gran celeridad. Entonces, por eso es importante ver qué están haciendo otros estados que están avanzando sumamente rápido, que si bien, por ejemplo, el caso de Chihuahua, el caso de Nuevo León, el caso de Coahuila, a lo mejor tuvieron un poquito más de tiempo, porque también hay que considerar que tuvieron apoyo de recursos, acceso a recursos extraordinarios desde el 2008 al 2016. El caso de Querétaro no. Y el caso de Querétaro, el avance de estar en estado, digamos, crítico en el sistema de justicia, avanzar a los primeros lugares es de reconocerse. Y es importante decir que esta iniciativa lo que hace es retoma el caso Querétaro para intentar hacer la iniciativa aquí de manera local. Entonces, ¿qué hicieron más o menos en el gobierno de Querétaro? Crear una comisión para la evaluación y conciliación del sistema de justicia penal, que es la propuesta que venimos a presentar, formando en base a un modelo que es el modelo Cosmos de Querétaro, un gobierno de acción nacional, donde lo que se busca es que todos estén sentados en la mesa, que sea interinstitucional, que esté el Poder Ejecutivo, que esté el Poder Legislativo, que esté el Poder Judicial, que esté la Fiscalía del Estado, que esté la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de tal modo que tenga como base la evaluación y el principio de mejora continua. Es decir, cómo poder llevar al sistema de justicia con estos parámetros, con estos números que tenemos, en un corto plazo, a llevarlo a cumplir con los estándares mínimos nacionales y, de ser posible, redoblar esfuerzos y mejorar el sistema de justicia. ¿Cuál es el objetivo en sí de la iniciativa? Es la reingeniería del sistema de seguridad y justicia en Sonora. Yo escuché con atención la iniciativa de la diputada Ernestina Castro, donde decía que el tema presupuestal es un tema sumamente importante, el tema presupuestal, y sobre todo la autonomía, y comparto mucho el tema de la autonomía, y no solamente el Poder Judicial, de este poder, de la Fiscalía, de la Comisión Estatal, que muchas veces le tienen que enviar el presupuesto a la gobernadora y ver si se anima a mandarlo para acá. Entonces, finalmente sí, es un tema presupuestal, pero no quiere decir que el dinero esté bien gastado, es decir, no necesariamente con ponerle el 3% no más
de presupuesto mínimo va a implicar que vamos a subir en los parámetros. No, muchas veces es un tema de organización y lo digo personalmente, si bien hay una mesa con un acuerdo que se hizo donde participaba este Poder Legislativo, yo soy presidente de la Comisión de Justicia y hasta el día de hoy yo no tengo ninguna comunicación en el sentido de mejoras del sistema de justicia penal, ni con el Estado ni con el Poder Judicial. Entonces, es decir, existe la mesa, pero no está funcionando. Entonces, aquí lo que se busca es reingeniería de fondo, no quedarnos nomás en el maquillaje, no quedarnos nomás en la simulación. Cabe aclarar esto porque a muchos les preocupa cuando se habla de mesas interinstitucionales, que esto es con perfecta digamos, respeto a la autonomía de los poderes y de la independencia del Poder Judicial, pero sí es muy importante decir que es una norma pública y obligatoria. Es decir, cuando lo pones en ley, obligas a que las reuniones se realicen, obligas a que se tenga el presupuesto, obligas a que sea un tema en las discusiones presupuestales en el Congreso, obligas a ser evaluado constantemente y ser público en tus resultados. Ahorita la mesa de acuerdos no está obligada en eso porque otra vez se hizo a través de un mecanismo que no necesariamente cumple con los temas de transparencia y máxima publicidad. Ahora, los principales objetivos de la comisión propuestas son: 1, diseñar políticas públicas, propuestas y recomendaciones para lograr una eficiente consolidación y evaluación del sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de Sonora. 2, promover la celebración de instrumentos jurídicos y demás acciones de coordinación e intercambio de información entre las autoridades estatales y municipales para la consolidación y evaluación del sistema de justicia penal acusatorio del Estado de Sonora, velando en todo momento por el respeto a las atribuciones de los poderes en el Estado y la autonomía municipal. Me parece muy importante esto, agregar a los municipios. Si no agregamos a los municipios a las discusiones sobre el sistema estatal de justicia, va a ser un fracaso. Las policías municipales son vitales, son el inicio fundamental del proceso de justicia para los sonorenses. Y el 3, fomentar la colaboración y capacitación interinstitucional entre los poderes del Estado y las demás instituciones públicas y privadas, cuya injerencia resulta relevante para lograr la conciliación integral del sistema de justicia penal acusatoria en el Estado de Sonora. No se requiere nomás con el Estado, se requiere también con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Son ellas prácticamente las que están evaluando los avances del nuevo sistema de justicia, son los que nos están mostrando los huecos, los que nos están diciendo por dónde irnos. Es importante sumarlos, así como a universidades, así como a la sociedad civil en general, y sumar los esfuerzos. Aquí se trata de crear un esquema de evaluación y mejora continua. Si no hacemos eso, pues prácticamente vamos a estar simulando como lo hemos venido haciendo. Concluyo con una simple reflexión. El ciudadano, lo primero que le debe el Estado, y estoy hablando de Estado no como gobierno de Estado, estoy hablando como Estado, como nosotros en el Congreso del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, la Federación, los órganos autónomos, todos tienen como línea principal y principal objetivo la seguridad de respetar el Estado de Derecho. Es lo primero que se debe hacer el Estado. Y si hablamos de una cifra negra de 93%, no lo estamos haciendo y hay que aceptarlo. Lo primero que hemos de aceptar desde el gobierno del Estado, nosotros y hasta cualquier servidor público que esté integrado a la cadena de justicia en Sonora, es que no estamos bien. Reconociendo que no estamos bien, vamos a poder implementar los pasos correctos para mejorar el sistema de justicia. Y así, y lo repito, aunque yo no estuve de acuerdo con el tema de la prisión preventiva oficiosa en algunos delitos, ya está, ya existe, y es preocupante contar con un sistema de justicia tan débil y con normas tan estrictas en ese tema. Entonces, otra vez, el Partido de Acción Nacional solicita su apoyo y ojalá poder sacarlo a la brevedad, porque el tiempo pasa, el tiempo va recorriendo y pues la verdad es que el único afectado es el ciudadano, que le roban el carro, lo asaltan, le entran a robar su patrimonio en su casa o, como vimos ahorita, pierde la vida, violaciones y muchos delitos muy graves, y el Estado no dice nada. Entonces, esa es mi reflexión, y invitarlos a que ojalá podamos hacer un trabajo célero en comisiones. En vista de que está publicado el articulado
con anterioridad en la Gaceta Parlamentaria. Omitiré la lectura del articulado. Es cuanto, presidente.